Considerado desde hace mucho el percherón de los motores de combustión interna, el motor diésel difiere del de gasolina en un aspecto importante. Como ya hemos visto, la combustión se produce por compresión y no por la chispa de la bujía. A pesar de ello, la diferencia en los sistemas auxiliares de un motor diésel, el sistema de carburación y la eliminación de los gases de escape no es tan grande como sería de esperar. El combustible va en un depósito lejos del motor. Una bomba lleva el combustible desde el depósito hasta el motor. El aire es absorbido por el movimiento descendente de los pistones y pasa por un filtro antes de ir al colector de admisión y a las cámaras de combustión. Un colector y un tubo de escape llevan los gases quemados a través del silenciador a la parte de atrás del vehículo. En todo esto hay poca diferencia con los modernos motores de gasolina a inyección. Quizás la principal diferencia mecánica entre el motor de gasolina y el diésel sea el modo en que el combustible llega a las cámaras de combustión. Aunque el motor diésel también es de inyección, el sistema no funciona igual que en los motores de gasolina. La bomba de inyección es en realidad dos bombas en una. Lleva un lado de baja presión que absorbe el combustible del depósito y otro de alta presión que lo manda directamente a cada inyector. No hay distribuidor de combustible. Normalmente lleva una bomba mecánica conectada directamente al motor, en este caso al cigüeñal, mediante una correa. El gasóleo pasa del depósito primero por un filtro que no solo lo limpia, sino que separa el agua que suele llevar el gasóleo en pequeñas cantidades. Entre el filtro y la bomba hay un tubo. La bomba manda el gasóleo a los inyectores, uno por cada cámara de combustión, a alta presión y en cantidades precisas por tubos independientes. Como en los motores de gasolina, el aire entra en el motor al bajar los pistones y llega a cada cámara de combustión por el colector de admisión. Los gases de escape son expulsados al subir cada pistón por el colector de escape. Pero si los motores de gasolina el acelerador regulaba la cantidad de aire que entraba al motor, en los diésel lo que regula es la cantidad de gasóleo que llega a los inyectores. Otra diferencia entre los motores de gasolina y los diésels es el reglaje de la inyección y el punto donde se produce. En los motores diésel el gasóleo se inyecta directamente en la cámara de combustión cuando el aire está totalmente comprimido por el pistón y por tanto muy caliente. Como la temperatura del aire es superior al punto de ignición del gasóleo, este se enciende y de ahí el término encendido por compresión. Esto es distinto del motor de gasolina, en el que ésta es inyectada en el aire que entra en cada cámara de combustión. Una razón de esta diferencia es que en un motor diésel la mezcla se enciende en cuanto se inyecta el gasóleo. Por eso es crítico el reglaje del encendido. A veces en los motores de gasolina y diésel el combustible no se mezcla bien y no se quema del todo. El combustible sin quemar sale a la atmósfera por el tubo de escape. A medida que crece la preocupación ecológica, la atención se ha centrado en este y en otros ingredientes de los gases de escape. Si un combustible absolutamente puro se quema del todo, los únicos residuos son agua y dióxido de carbono no tóxico. La pega es que la gasolina y el gasóleo no siempre se queman del todo, ni son totalmente puros. Son las impurezas y el combustible sin quemar los que forman los gases tóxicos, sobre todo monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, aunque los fabricantes ya han conseguido reducir mucho las emisiones. Pero comparemos las emisiones de un motor de gasolina y un diésel y veamos cómo se tratan hoy día. Los motores diésel emiten partículas de hollín microscópicas y dióxido de azufre, que, como los óxidos de nitrógeno, contribuyen a la lluvia ácida.
Pero por lo demás, un motor diésel contamina menos que uno de gasolina, aunque con los modernos sistemas purificadores la situación es casi la misma. Como hemos dicho, los gases de escape de cualquiera de estos motores pueden contener combustible sin quemar en forma de hidrocarburos. Otros gases producidos también por los motores de gasolina y diésel son los óxidos de nitrógeno, conocidos como NOx. Han sido objeto de atención en Estados Unidos, donde en ciertas condiciones geográficas y climáticas han producido la llamada niebla fotoquímica, con la formación de altos niveles de ozono tan importante en las capas altas de la atmósfera, pero perjudicial a nivel del suelo. En Europa, el monóxido de carbono o CO de los gases de escape, mucho mayor en los motores de gasolina, se considera muy perjudicial. El CO es un gas incoloro, inodoro, y como los hidrocarburos procede de la combustión incompleta. El monóxido de carbono es muy peligroso en altas concentraciones, aunque generalmente no lo es a los niveles que se producen en un coche o en la calle. Para eliminar estos gases nocivos del escape se han probado ingeniosos sistemas, entre ellos la tecnología de combustión pobre de Ford. Pero sobre todo sobresale uno de ellos: el convertidor catalítico. A diferencia de su versión diésel, el catalizador de gasolina exige una relación aire-combustible muy especial, 14,7 a 1 en peso, porque 14,7 es la relación teórica perfecta que quemaría toda la mezcla sin dejar oxígeno. Lo que se hace es que la relación oscile más o menos alrededor de ese 14,7. En la próxima sección veremos cómo se consigue. Pero esa fluctuación hace que los gases de escape contengan en un momento más oxígeno y en otro menos. Y eso es lo que necesita el catalizador: más oxígeno para quemar todos los hidrocarburos y el monóxido de carbono, y menos para convertir los NOx en nitrógeno, un gas inerte. La pared de nido de abeja se recubre de un catalizador, normalmente platino. Cuando pasan por allí los gases de escape, en la superficie del catalizador se producen las reacciones químicas. El catalizador del motor diésel tiene siempre oxígeno de más, por lo que no reduce los NOx. Pero esto es aceptable, porque en primer lugar los niveles de NOx son menores en un motor diésel. Para ser eficaz, el catalizador tiene que estar a unos 450 grados centígrados, un problema si el motor y por tanto los gases de escape está frío. Un motor de gasolina frío con una mezcla más rica produce gran cantidad de gases con gasolina mal quemada o sin quemar, que forma hidrocarburos. Este doble problema se reduce con un sistema llamado de aire pulsado, montado en el colector de escape, que está muy caliente desde el momento en que se pone en marcha el motor. Hasta que el motor alcanza su temperatura normal, el sistema absorbe más aire que se mezcla con el combustible sin quemar. Esta mezcla se autoenciende y se queman los hidrocarburos, un gran paso adelante para reducir las emisiones. Y esta combustión secundaria en el tubo de escape hace que el convertidor llegue inmediatamente a su temperatura ideal. Cuando el motor está caliente, otro sistema de control de emisiones que refuerza al catalizador de los motores de gasolina y diésel es el sistema de recirculación de los gases de escape, o EGR. En él se recicla parte de los gases de escape que vuelven al colector de admisión y por tanto a entrar en el motor. Esto tiene el efecto de reducir las altas temperaturas de la combustión, lo que a su vez evita la formación de NOx. Recientemente, las compañías petrolíferas están contribuyendo a resolver este problema con la gasolina sin plomo. Como ya hemos dicho en una unidad anterior, generalmente se añadía plomo a la gasolina, otra impureza, para evitar la tendencia del motor a detonar. La detonación estaba causada por el recalentamiento de las cámaras de combustión, que hacía que la mezcla explotara antes de la chispa. Eso podía causar averías. Una pequeña cantidad de plomo evitaba eso, pero era expulsada con los gases de escape.
Se llegó a temer que una mayor cantidad de plomo en el aire de las ciudades podría resultar peligrosa. Pero ya se han hecho grandes avances para controlar el proceso de combustión. Un motor moderno quema el combustible con tanta eficacia que ahora puede quemar gasolina sin plomo, sin detonar. Aparte de los productos mencionados, se producen otras emisiones. Los gases formados fuera de las cámaras de combustión tienden a concentrarse en el cárter. Estos gases pasan por un elemento llamado separador de aceite. En él se condensa el aceite mezclado con los gases que vuelve al cárter. Por su parte, los hidrocarburos pasan otra vez al colector de admisión y de ahí al motor, donde se queman. Otro hidrocarburo, el benceno, está presente en los gases del petróleo. Al apagar el motor, en el depósito de gasolina se puede generar una alta concentración de gases. Estos gases pasan desde el depósito a un bote, donde se mezclan con gránulos de carbón, desplazando el aire que hay en el bote. Cuando se vuelve a poner en marcha el coche, los gases son absorbidos hacia el colector y se queman. Como ya hemos dicho, la combustión completa convertiría el combustible en agua y dióxido de carbono, CO2. Pero últimamente el CO2 ha sido objeto de nuevas críticas como amenaza no solo para las personas, sino para todo el mundo, que se calentaría mediante el efecto invernadero. En las capas altas de la atmósfera se acumulan ciertos gases llamados de invernadero, de los que el CO2 es el más abundante. Como las paredes de cristal de un invernadero, esos gases dejan entrar los rayos del sol, pero evitan que salga el calor que generan en la Tierra. La humanidad produce cada vez más cantidad de estos gases y los científicos dicen que puede afectar seriamente al clima de la Tierra. Ya a principios de los años 60, los fabricantes de motores empezaron a responder a la preocupación del público por los gases de escape de los vehículos. Esta investigación y la demanda de motores de menor consumo han conducido a vehículos no solo más limpios, sino más económicos. Continuando este esfuerzo por conseguir motores más económicos, los fabricantes pueden reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, a lo que contribuyen los gases de escape de los coches en un porcentaje pequeño pero significativo. Un efecto beneficioso de estas emisiones más limpias será la mayor duración de los sistemas de escape. Tradicionalmente, la esperanza de vida del sistema de escape era relativamente corta en comparación con el resto del vehículo. Esto se debía a la gran corrosión producida por el agua, las sales, los ácidos de los gases y a la oxidación externa. Un resultado de la mejora de los gases de escape ha sido reducir esa corrosión interna. Estos sistemas auxiliares de los motores modernos, tanto de gasolina como diésel, tienen relativamente pocas revisiones. En el sistema de encendido de un motor de gasolina, la duración de las bujías se ha prolongado extraordinariamente. Las bujías de un Ford de 16 válvulas con doble árbol de levas se pueden cambiar cada 50.000 kilómetros frente a los 20.000 recomendados anteriormente. El cartucho del filtro de aire, tanto de los motores de gasolina como diésel, se debe cambiar a intervalos fijos porque por su naturaleza se puede obstruir con el polvo. El filtro de gasolina o gasóleo tiene también una duración fija, pasada la cual se debe cambiar. Pero por lo demás, estos sistemas auxiliares están diseñados para que duren mucho tiempo sin demasiado mantenimiento. En la sexta unidad de esta serie veremos cómo, siguiendo la demanda de los consumidores que exigían más rendimiento y eficacia en sus motores, y el avance de la electrónica con motivo de la carrera espacial,
Los motores de los coches están siendo cada vez más controlados por ordenador. Diez años después, la gestión de un motor es algo muy sofisticado que controla cada función, desde la carburación hasta el encendido o el control de emisiones. Todo ello se regula y controla electrónicamente.